eclesiología, el estudio de lo que la Biblia nos dice sobre la iglesia. ¿Mm? Para poder estudiar la palabra de Dios, que es tan grande, pues nosotros o el hombre, el ser humano, ha tratado de abordarla por algunos caminos a los que se les ha llamado métodos. Y uno de esos caminos que ha trazado el hombre y que ha trazado bastante y que hay harta información, se llama la teología sistemática. Hay otros caminos que no son solo la teología sistemática, sino que también tenemos la exégesis sincrónica, tenemos también la exégesis diacrónica y tenemos la hermenéutica, los acercamientos interpretativos que se han hecho a la Biblia. Pero por ahora estamos por el primer camino. No hemos pensado en exégesis sincrónica, ni diacrónica, ni en hermenéutica, sino que vamos por el camino de la teología sistemática. Y lo que ha pasado de este año, hemos estudiado la bibliología, que es nuestro primer peldaño. Llevamos aproximadamente 6 meses estudiando bibliología. Entonces, vamos a continuar por el mismo camino de la teología sistemática, pero ya no en este peldaño de la bibliología, sino que nos vamos a saltar la teología propia, la cristología, la neumatología, la antropología, la soteriología, y casi que llegamos a la última, que es la escatología, pero nos detenemos más bien en la eclesiología, que como les decía, es el estudio de lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia. Entonces, hermanos, quisiera introducir este curso con el tema de la necesidad del estudio de la iglesia. ¿Qué necesidad? ¿Por qué es importante estudiar la iglesia? Pues, hermanos, sabemos que hay mucha ignorancia con respecto al tema de la iglesia, y esta ignorancia que hay con respecto a este tema nos ha llevado a cometer 2 errores que son muy notorios, son muy comunes entre el pueblo de Dios. Y uno de esos errores que vamos a ver en este momento es el sectarismo fanático. El sectarismo fanático. Y consiste prácticamente en una actitud ignorante de creer de forma apasionada y ciega que hago parte del único lugar que contiene la verdad, o del único lugar que está en lo correcto, mientras que los demás no lo están. Y este sectarismo fanático tiene algunas características reconocibles. Alguna persona que esté en este error puede ser fácilmente reconocida por nosotros porque le vamos a ver ciertas características. Entre estas, la primera que quiero trabajar es la actitud permanente de juicio hacia los demás. Y va asociada o va cogida de la mano a el rechazo. No solo es una persona que juzga, sino que es una persona que rechaza. Dice Lucas 18:11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Date cuenta tú cómo el fariseo considera que él está en lo correcto, mientras que los otros están equivocados. Y no solamente hace ese juicio severo, sino que también tiene una actitud de rechazo. Hermana querida, Permiso. dime. ¿Sigue? Buenos días, bendiciones para todos. Hermanita. Pues yo creo que era la actitud egoísta de ufanarse él mismo, que ni siquiera era una actitud verdadera de comunión con Dios en la oración, sino era consigo mismo. Era más Claro que sí. egoísmo. Tiene que ver, claro que sí, hermanita querida, tiene que ver con esa actitud de rechazo. Mira que algunos han interpretado esta frase como de que era una persona que no le estaba orando a Dios, sino que era una persona que oraba como para sí mismo.
Sin embargo, algunas otras interpretaciones me parecen un poquito más acertadas, como por ejemplo la de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Miren cómo traduce esa frase. Esta Biblia quita esa frase, oraba consigo mismo y la cambia por otra. Dice, el fariseo de pie, apartado de los demás. Mira, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Mira, date cuenta cómo cambia aquí esta expresión y ya nos comunica otra idea, que el fariseo se alejaba, rechazaba, se quitaba del pie o se quitaba de cerca de esas otras personas. Porque el fariseo no solamente creía que tenía la verdad, no solamente creía que tenía la razón, sino que él también rechazaba a los demás. Entonces es una típica señal o un típico rasgo de estos personajes sectarios fanáticos. Actitud permanente de juicio hacia los demás asociada al rechazo. Miren este texto en Isaías 65:5. Analicémoslo a ver qué podemos decir de este texto. Dice allí, hablando Isaías sobre el pueblo, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Este pasaje son unas palabras de Isaías hablando de las características de aquellas personas que le producen ira a él. Y entre esas características está esta que les acabo de decir, esa actitud permanente de juicio, porque ellos dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor y fuego que arde todo el día. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo se dicen unos a otros, no te acerques demasiado porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Ese pueblo es un hedor para mi nariz, un olor irritante que nunca desaparecerá. Miren ustedes, hermanos, es la reacción de Dios frente a este tipo de actitudes sectarias y fanáticas. Para Dios, este tipo de cosas son como un hedor que se le entra por la nariz, como un olor irritante que desespera. Dice Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Este texto es interesante. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Miren ustedes la promesa que Dios le ha dado al pueblo de Israel en Abraham. Esta promesa, que es común a muchas personas, que ya la hemos escuchado, dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significará eso, hermanos? Pues les cuento que las personas sectarias han interpretado esta bendición, esta promesa de Dios, como que ellos van a ser los consentidos de Dios, como que Dios va a posar solamente en ese pueblo y que nadie más tiene derecho a conocer y a disfrutar de esas bendiciones del Señor. Ellos entendieron este texto como de que eran, sí, los consentidos. Y esto es una de esas consecuencias. Entender esto más es una consecuencia de mantenernos alejados del pecador y juzgarlo y rechazarlo, porque somos los mejores, pero los demás son los peores, porque el Señor nos dijo que somos bendición, pero somos bendición entre nosotros. Y claro que no, hermanos, esto es una muy mala interpretación,
Mm, Lo que está diciendo este texto, miremoslo aquí en la Nueva Traducción Viviente, es: tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Miren qué hermoso es que nosotros, según este texto en la Nueva Traducción Viviente, nosotros debemos ser el canal por medio del cual la bendición le llega a todas las naciones de la tierra. Aquí no está diciendo que nosotros somos el balde, el receptáculo, el cofre a donde va a llegar la bendición, sino que está diciendo que nosotros debemos ser ese canal por medio del cual Dios iba a regar su bendición para todas las naciones. Esa actitud de sectario y fanático y de rechazar, de hacer juicios a los demás y de rechazar al pecador, no fue la razón por la cual él tomó un pueblo para sí. Y tomó un pueblo para sí, para que fueran, para repartir mejor la bendición del evangelio por toda la tierra. No sé si ustedes recuerdan esa expresión de que Dios les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Y también he escuchado algunas interpretaciones sobre esto, de que la leche y la miel tiene que ver más bien como con prosperidad, ¿no? Entonces, algunos han dicho que la leche tiene que ver con los animales y la miel tiene que ver con las plantas. Entonces, Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel una tierra llena de animales y llena de vegetación, más o menos como riqueza. Cuando Abraham llegó a la tierra que Dios le había prometido, esta tierra era un peladero. ¿Se acuerdan? Que cuando llegó Abraham allí, estaban en un hambre tenaz, a tal punto que le tocó desesperadamente a Abraham viajar hasta Egipto en busca de alimentos. Entonces, ¿cuál era esa tierra en donde fluye leche y miel? No hubo tal, no hubo tal prosperidad que se supone que comunica esta frase leche y miel. Ahora, ustedes no han visto jamás que la leche fluya o corra como ríos. Claramente el autor o claramente el Señor está usando una metáfora o está hablando metafóricamente para referirse a la misma promesa que le había hecho a Abraham de que serían benditas en él todas las naciones de la tierra. La promesa a Abraham de que iba a ser un canal de bendición para que transmitiera las bendiciones de Dios a toda la tierra, es lo mismo, es la misma promesa de que Dios les daría una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuáles son esas bendiciones que deben fluir? Nosotros somos el canal de qué bendición. Pues nosotros somos el canal por el que fluye la leche y la miel. Nosotros contenemos la leche y la miel. ¿Y cuál es esa leche y esa miel? ¿Qué les parece si miran este texto de Cantares? Cantares capítulo 4, versículo 11a. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Hay una relación entre la miel y los labios. Y hay una relación entre la miel y la leche y la lengua. ¿Saben cuál es la leche y la miel que está en los labios y en la lengua? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que está en la lengua, en los labios de la esposa de Cristo. Y nosotros hemos de ser ese canal por medio del cual tenemos que inundar la tierra, todas las naciones de la tierra, de dicha bendición. Nosotros tenemos que tener apertura al pecador.
Nosotros no deberíamos tener un espíritu sectario y fanático como los judíos que se encerraron en Israel, que mientras Dios quería hacer del pueblo de Israel un centro de operaciones, ellos lo convirtieron en un búnker donde no entraba ni salía nadie. Israel no debería haber sido un búnker, sino un centro de operaciones por donde Dios iba a repartir su palabra a todas las naciones. No hemos de encerrarnos y de creer que las bendiciones de Dios son para chicanear, para enaltecernos, para una mera utilidad personal, sino que nosotros hemos nacido y hemos sido formados como pueblo para bendecir a todas las naciones. No debemos tener ese espíritu sectario. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nuevamente estamos viendo aquí que la leche representa el alimento espiritual. No es físico, no es material, es espiritual. Y si nosotros somos la tierra, tenemos que tener abundante leche y miel para las naciones. ¿Qué tan abundante? Pues miremos Colosenses 3:16 que les pongo aquí. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren, hermanos, cuánta leche debe haber dentro de la iglesia. Dice que es en abundancia. Nosotros deberíamos estar de manera continua rebosando en palabra de Dios. Y puse un dibujito allí que es como un volcán cuando estalla, pero esa imagen de todas maneras no representa muy bien, porque está emanando de sí, a mi parecer, muy poquita leche. Cuando este texto dice que sobreabunde en nosotros la palabra, es más o menos la imagen siguiente. Miren ustedes. ¿Sí ven ustedes, hermanos, cómo un pequeño orificio, una pequeña montaña puede trastornar todo el cielo de un país? Inclusive se han visto fotos de cómo se puede formar una capa de una nube espesa hasta en la mitad de un continente. Pues hermanos, nosotros deberíamos ser como iglesia de esta manera. Deberíamos tener tanta palabra de Dios en nosotros que cambie la atmósfera del lugar donde nosotros estemos, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro trabajo. Nosotros no debemos tener una actitud sectaria de juicio y de rechazo al pecador, sino que nosotros debemos abundar en palabra para abrirnos al mundo, para que conozcan al Señor. Eso es lo que debemos hacer, pero debemos trastornar verdaderamente. Y no lo vamos a hacer, hermanos, si no tenemos esa comunión permanente, continua, disciplinada con la palabra de Dios. Bien. Y miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice acá, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién, hermanos? Por medio de la iglesia. ¿A dónde? A los principados y potestades en los lugares celestes. Yo no sé si usted ha comprendido bien lo que dice este texto, pero mire, note cómo dice ahí que la sabiduría de Dios es dada a conocer al mundo por medio de la iglesia. La iglesia es el medio, es el canal por medio del cual hacia el mundo entero
repartimos su sabiduría multiforme. Sabemos que esa sabiduría es la palabra de Dios, pero debemos ser tan abundantes en Biblia, en conocimiento de Dios, que no solo vamos a cambiar la atmósfera terrestre de los lugares donde nosotros habitemos, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, sino que aún así debemos ser tan abundantes en palabra de Dios que los mismos ángeles puedan ver la sabiduría de Dios. Tiene que llegar ese fervor misionero, esa bendición de la palabra, inclusive hasta más allá de la tierra. Tiene que llegar a los lugares celestiales. Nosotros no congeniamos con actitudes sectarias, hermanos. Dice aquí este mismo texto en la versión Biblia al día. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso esto. La Biblia en lenguaje sencillo dice así: por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Ahora, hermanos, si hemos entendido que cuál es la actitud que nosotros debemos tener frente al extranjero, frente a las naciones, si ya sabemos cuál es nuestro papel frente al mundo, a las naciones, los pecadores, que los tenemos que tratar, que tenemos que abrirnos a ellos, recibirlos y darles de la palabra de Dios. ¿Se imagina usted lo siguiente, hermano? ¿Cómo debería ser nuestra actitud para con nuestro hermano? Si nosotros tenemos que ser abiertos al pecador y mostrarle a Cristo con nuestra vida y mostrarle la palabra con nuestra manera de vivir, ¿usted se imagina cómo nosotros nos deberíamos comportar con nuestro hermano? Y cuando estoy hablando de nuestro hermano, estoy hablando con las personas que se congregan con nosotros en la iglesia. ¿Cuál debería ser esa actitud? Si hemos de ser tan amenos con el pecador, ¿cuánto más con el hermano? Si nosotros debemos tratar bien al pecador, porque según este texto de Santiago capítulo 3, versículo 9, dice allí que el ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios y que por solo esa razón de ser hecho a la imagen de Dios, así el que no esté arrepentido debe ser tratado bien por parte de nosotros. ¿Se imagina usted cómo deberíamos nosotros tratar a aquellas personas cuya imagen de Dios se está formando aún más? Sabemos, hermanos, que las personas del mundo, los inconversos, tienen una imagen distorsionada de Dios y aún así hay que tratarlos bien. Pero, hermano, aquel a quien cuya imagen se está formando, aquel en cuyo Cristo se está formando por dentro, ¿usted se imagina cómo debería ser el trato que debemos tener para con los de la iglesia? Ya estamos entendiendo, hermano, por qué es que es tan importante que nosotros comprendamos la importancia de estudiar la iglesia. Es muy interesante. Dice aquí que si tratamos bien al pecador, cuánto más a la esposa de Cristo la trataremos con cierta diferencia, con cierto respeto. Juan capítulo 13, versículo 34, dice allí: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Por qué es importante estudiar la doctrina de la iglesia? Y hemos dicho que es importante estudiar la doctrina de la iglesia porque la ignorancia sobre esta doctrina ha generado dos grandes errores en la sociedad.
Y uno de esos grandes errores, es el que estamos viendo, es el error del sectarismo fanático. Y hemos entendido que el sectarismo fanático es esa actitud de creer que estoy en el lugar verdadero y que los demás están equivocados. Y una de esas características que me hacen reconocer como un sectario fanático es esa actitud de juicio hacia los demás. Estamos corrigiendo esa actitud de juicio, hermanos. No debemos ser ogros, hoscos con el pecador, sino que tenemos que tener un corazón abierto al pecador, porque la misión de la iglesia es traer al pecador a los pies del Señor por medio de la abundante palabra que podemos darles. Y un argumento más para fundamentar eso es que aquí hay un texto en Juan capítulo 13 versículo 35 que dice: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Mira, hermano, que aquí nos está dando a entender cuál va a ser una forma en que nosotros podemos hacer que los demás conozcan a Cristo. Según esto, es que la iglesia ande en el amor profundo que produce la palabra de Dios predicada correctamente. Cuando la iglesia se ama, entonces los pecadores a quienes hemos sido llamados a traer al Señor van a venir y conocerán que somos los verdaderos discípulos del Señor. Entonces, aquí hemos ya hablado primeramente de que el sectarismo fanático tiene una actitud permanente de juicio hacia los demás asociada al rechazo. Ahora miremos otra actitud que tienen estos sectarios fanáticos. Es que los sectarios fanáticos no solamente son enjuiciadores y se alejan del pecador, sino que también hablan más del pastor, de sus líderes o de su iglesia que de Cristo y de las verdades de las Escrituras. A ver, trate de volver a recordar esa persona que usted tenía allí en su mente, que usted cree que es un sectario fanático, y verá que esa persona hace alarde de su iglesia. Habla más de su pastor, de sus líderes, que de la misma palabra de Dios. Hemos conocido aquí a muchos de las iglesias grandes que creen que por estar en iglesia grande son más espirituales y más fuertes. San Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? Según el texto, el reino de Dios. Sigamos mirando. Miremos Marcos 1:15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bien, ¿qué era lo que enseñaba o de qué se hablaba mucho cuando Cristo estaba en la tierra? El reino de Dios. Sobre el reino de Dios. Muy bien. A ver, hermanita Luzmeri, por favor, ayúdame con Marcos capítulo 4, versículo 11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Bien, ¿qué era lo que enseñaba el Señor Jesús a sus discípulos, mi hermana Luzmeri? Dice saber el misterio del reino de Dios. El reino de Dios. Muy bien. Hermanita Luzmeri Ayazo, Marcos capítulo 4, versículo 26. Esto es un poquitico cansón, pero créanme que es necesario. Marcos 4, 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él está hablando aquí también del reino de Dios. O sea, que él iba a hablar del reino de Dios otra vez, ¿no? Otra vez. Me colabora con Marcos capítulo 4, versículo 30. Decía también: ¿a quién haremos semejante el reino de Dios?
¿Y con qué parábolas le compararemos? Bien. Hermanita Daisy, colabórame con Marcos capítulo 9, versículo 1. También les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Nuevamente aquí, hermanita Daisy, vemos a Jesús tocando el tema de siempre, el tema del reino de Dios. Marcos 9:47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que con ambos ser echado al infierno. Marcos capítulo 10, versículo 14, hermanita Luzmeri Ayazo. Solo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales el reino de Dios. Por los tales es el reino de Dios. Otra vez está haciendo mención al reino de Dios nuevamente. Pastor, ayúdame con Marcos 10:15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Muy bien. Nuevamente, otra vez escuchamos ese mismo tema, reino de Dios. Hermanita Luzmeri Palacios, regálame el 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Otra vez vuelve a mencionar el reino de Dios. Aritol, si estás por ahí, colabórame con Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Mire que cuando hay personas con riquezas, el Señor les habló no de las riquezas, sino del reino de Dios. Marcos capítulo 10:25 lo voy a leer yo. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Marcos 12:34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntar. Bien. Ahora, Arturito, colabórame con 14:25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba, nueva, mientras que lo beba, nuevo en el reino de Dios. Bien, nuevamente tocamos el reino de Dios. Y vamos a leer Marcos 15:43. Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró. Nuevamente se hace una mención del reino de Dios. Ahora, voy a hacer unas preguntas. ¿Qué impresión, hermanos, se llevan ustedes de esto que acabamos de hacer, teniendo en cuenta que el Evangelio según San Marcos es el Evangelio más corto? Y en el Evangelio según San Marcos encontramos 15 veces la palabra reino de Dios. Y cuando se nombra, nos hace entender que el tema del que Jesús se la pasaba enseñando era el tema del reino de Dios. El fin del Señor Jesucristo fue establecer su reino en la humanidad, el reino de Cristo, para que toda la humanidad que creyera en Él fuera parte de ese reinado y nos convirtiéramos en unos siervos de Dios. En sí es el fundar su iglesia, en que tengamos una plena claridad que tenemos un rey y que nosotros estamos sujetos a él y que él gobierna con justicia, con verdad, con amor y nos enseña los valores celestiales de nuestro Padre Celestial. Entonces creo que nosotros al estar en su reino debemos vivir para él. Bien, bien, gracias, pastor. Eso que usted dice es correcto. ¿Y qué tantas veces repitió eso que usted está diciendo
el Señor a sus discípulos? ¿Qué tantas veces? De los 16 capítulos de Marcos, 15 veces habla del reino de Dios, casi que es una referencia por capítulo. Entonces, lo que me permite ver a mí, que realmente no me parece un ejercicio cansón, es muy interesante ver la cantidad de veces que se repite, es porque de verdad es muy importante. Bueno, y yo me pregunto si los discípulos estaban de pronto un poquito hastiados de escuchar el tema reino de Dios, porque el Señor todo el tiempo estuvo intentándole explicarles esto del reino de Dios todo el tiempo, y de pronto cuando el Señor ya les iba a explicar, ellos decían, bueno, ya sabemos de qué va a hablar el Señor. Otra vez nos va a hablar del reino de Dios. Pero Señor, nosotros ya tenemos claro el tema del reino de Dios. ¿Qué más nos vas a decir? Cambia el tema, dinos otra cosa. Esto teniendo en cuenta que solamente es el Evangelio de Marcos y lo encontramos 15 veces. ¿Se imaginan ustedes donde miremos el Evangelio de Mateo? ¿O el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio más largo de los 4? Vamos a encontrar esto cualquier cantidad de veces. Y eso que no lo hemos mirado en todo el Nuevo Testamento. Así que el tema del reino de Dios es un tema persistente, es un tema muy importante. Y para mí, a mi modo de ver, una vez Jesucristo se fue, ascendió a los cielos, los discípulos recibieron un diploma que tenía como título expertos y profesionales en reino de Dios. Ellos tenían como una licenciatura en reino de Dios cuando Jesús ascendió a los cielos. Pues claro, ¿cómo no? Sabían mucho del tema porque todo el tiempo Jesús les explicó. Ahora, miremos lo que pasó aquí en Hechos capítulo 1, ya como para concluir. Dice acá, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuáles serán esas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar? Pues ya sabemos, hermanos, que las cosas que Jesús enseñaba era el reino de Dios. Ahora dice el 2, hasta el día en que fue recibido arriba, predicó el reino de Dios hasta que ascendió a los cielos, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de qué. ¿Lo pueden creer, hermanos? Que Jesucristo está 3 años y medio con los discípulos enseñándoles todos los días el reino de Dios. Y cuando muere y resucita y se les aparece a los apóstoles y los reúne, adivine de qué tema les va a seguir hablando. Del reino de Dios. El reino de Dios. Hombre, yo pregunto, pero si ya estaban cansados del reino de Dios, ¿cómo el Señor va a resucitar y una vez resucitado vuelve con el mismo tema? Reino de Dios otra vez. Dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea que si ellos ya tenían una licenciatura en reino de Dios los primeros 3 años, ahorita estaban haciendo un diplomado o una especialización en reino de Dios. ¿Listo? Y miren cómo sigue la lectura, o sea, son expertísimos en reino de Dios. Dice el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Imagínense usted, hermanos, cuando ya habían recibido su título de expertos en reino de Dios y el Señor ya iba a irse para los cielos y no iba a volver más, uno de los que habían estudiado y de los que tenían el título se le acerca y le dice, Señor, antes de que te vayas, hazme un favor, respóndeme una pregunta que no me ha quedado clara en mis estudios. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Hombre, yo creo que
el Señor hizo la cara que está haciendo el conejito aquí. ¿Cómo es posible que después de haberles enseñado durante tanto tiempo, todavía hayan personas que tengan sus ojos puestos en el reino de los hombres? Todavía quieren reinar, todavía quieren un imperio, todavía quieren ser grandes en esta tierra. Señor, no te vayas sin responderme esta pregunta que me tiene tan interesado. Mi corazón está tan emocionado por saber cuándo voy a ser yo el grande de esta tierra. ¿Para qué tanto se les explicó que el rey es el Señor y que nosotros somos sus siervos y que la iglesia no tiene el papel de reinar, sino de servir, y que el rey es el Señor? Y eso debió haber quedado claro. Pero hermanos, otra vez la iglesia con esa tendencia y esa necesidad a seguir estableciendo reinos en esta tierra. Los pequeños reinitos, las denominaciones cristianas, las diferentes iglesias, son pequeños reinitos que el hombre ha querido establecer para su propia gloria. Yo sé que ya alguno estará diciendo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con eclesiología? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues hermanos, hemos dicho lo siguiente. Estamos hablando de que uno de los errores que se ha cometido por no conocer el tema de la iglesia, el error grande es ese sectarismo fanático. Y ese sectarismo fanático se reconoce por esa actitud permanente de juicio hacia los demás y el rechazo hacia el pecador. Se reconoce también porque se habla más de los líderes y se habla más de las iglesias que del mismo Cristo y de las Escrituras. Y es que, hermanos, ¿cuál es la razón por la que las personas, por la que estos sectarios fanáticos quieren hablar más de su iglesia que de la Biblia, más de su pastor que del Señor? ¿Cuál es la razón? Porque el sectarismo, ese error que hay hoy en día, está queriendo establecer todavía su propio reino en esta tierra. No comprenden la iglesia del Señor, el reino de Dios, como bien lo decía el pastor y lo definió muy bien, que la iglesia o el reino de Dios es la iglesia en donde Cristo es el rey y nosotros somos sus siervos. Y todavía no, al no comprender esa verdad de la iglesia, por eso es que hoy la iglesia está tan dividida y tan sectorizada en diferentes denominaciones que a su vez son rivales las unas con las otras y alejadas de la verdad de la palabra, enseñando cualquier cantidad de cosas que no son el evangelio que el Señor nos entregó. Si estas personas o si nosotros como iglesia estuviéramos más comprometidos con la verdad, estaríamos menos divididos, hermanos. Porque recuerden que la meta es que nosotros lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo, para que todos lleguemos al conocimiento, al mismo conocimiento del Señor. Todos deberíamos creer, por lo menos, si no exactamente igual, por lo menos sí estar de acuerdo en las grandes verdades. Pero ¿por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tantos pequeños reinitos, habiendo sido el Señor claro en las Escrituras? Porque tenemos desconocimiento e ignorancia en el tema de la iglesia. Así que este sectarismo fanático está causando ese daño, y ese daño es consecuencia de no conocer la verdad de la iglesia en las Escrituras. Dice aquí que una de las características que tiene también el sectarismo fanático es ese exagerado activismo exagerado versus descuido en las prioridades que el Señor nos ha dado. Yo no sé si usted me está entendiendo esa expresión activismo exagerado, pero ¿qué es un sectarista? Yo sé que usted traerá a su mente aquella persona que ama su denominación, que habla mucho de su iglesia y que no sale de la iglesia, que está todos los días, de lunes a domingo, en la mañana, en la tarde y en la noche, metido en los asuntos de la iglesia, pero no en los asuntos del Señor, sino en todo lo que tiene que ver allá con su denominación. Y ellos descuidan
las responsabilidades y las obligaciones que nos ha dejado Dios a nosotros como creyentes. ¿Y cuáles son esas responsabilidades en orden de prioridades? Nosotros deberíamos tener eso muy claro, mis hermanos. Ustedes saben que el número uno, ¿quién es? Dios. Dios es lo primero. ¿Qué es lo segundo? La familia. ¿Qué es lo tercero? La iglesia. ¿Cierto? Y eso que sin contar, en algún sentido, el trabajo. Hermanos, estas personas cambian el orden de prioridades, abandonan a Dios, abandonan a su familia y se dedican todo el tiempo a su iglesia en un fanatismo apasionado y ciego, y descuidan al Señor y a las demás cosas. ¿Y por qué ocurre esto, hermanos? Porque las personas desconocen el tema de la iglesia. Si bien por un lado tenemos ese fanatismo, ese sectarismo fanático, y ese es un error que se ha producido por desconocer la iglesia. Por el otro lado, que es lo que vamos a ver la próxima clase, es el ausentismo. Esto es lo que ha causado no conocer el tema de la iglesia. No solo sectarismo fanático, que es lo que acabamos de ver, que es estar metido en la iglesia y vivir en la iglesia, sino que también está el ausentismo, que es el otro extremo, que es de ahora no creer que la iglesia sea algo importante, se le presta la más mínima importancia y simplemente digo, yo no necesito de una iglesia para tener comunión con Dios. Yo tengo comunión aquí desde mi casa, yo prendo una emisora cristiana, yo miro un programa de televisión cristiano y yo no necesito de la iglesia y yo no necesito de pastores que me roben mi plata, ni necesito de hermanos que me vengan a visitar. ¿Y por qué se causa ese ausentismo? Porque hay una ignorancia en el conocimiento de la doctrina de la iglesia. Supieran lo que dice la Biblia de la iglesia, no estarían pensando así. Pero tanto el ausentismo como el sectarismo fanático son errores que son abundantes, sobreabundantes dentro de la sociedad y están destruyendo la sociedad misma. Todo por ignorar el tema de la eclesiología. Por eso, hermanos, yo los quiero motivar a ustedes que no hagamos parte de estos extremos, que ni seamos sectaristas fanáticos, ni seamos ausentistas, sino que nosotros conozcamos qué es lo que la Biblia nos dice de la iglesia y la amemos como la debemos amar y tengamos la actitud que debemos tener frente a ella. Y para eso nos toca estudiar muchas cosas, debemos leer con mucho juicio y debemos estar muy juiciosos recibiendo las clases que vamos a tratar de proponer para este resto de año que nos queda. Jairo, muchas gracias, mi hermano. La verdad, muy bonito, una enseñanza que edifica nuestras vidas. Hablo de la mía, muy bonito. Muchas gracias, hermano, por su esfuerzo.